A reading from the first letter of Saint. Lectura de la primera carta del apóstol de San Juan. Queridos hermanos, Let us love one another. amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios. Everyone who loves Y is todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. without love. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. In this way, En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, God sent his only begotten Son, en que Dios envió al mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio de Él. not that we have loved, En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo we also must como víctima de propiciación para nuestros pecados. Queridos hermanos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie lo ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, and he and us. Dios permanece en nosotros Given us his Spirit. y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. We have seen En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, is the Son of God. y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo And to believe para ser Salvador del mundo. God has for us. Quien confiese que Jesús es God is love. el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. And God in him. Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Palabra de Dios. Lord, teach me your statutes. How shall a young man be faultless in his ways? By keeping to your words. All Enséñame. my heart I seek you. Let me not stray from your Te busco de todo corazón. No consientas que me desvíe de tus mandamientos. Enséñame, Señor, tus leyes. treasure, your promise, that I may not sin against you. En mi corazón escondo tus consignas, así no pecaré contra ti. Enséñame, Señor, tus leyes. Bendito eres, Señor, enséñame tus leyes. Enséñame, Señor, tus leyes. Of my mouth. Mis labios van enumerando los mandamientos de tu boca. Enséñame, Señor, tus leyes. As much Mi alegría es el camino de tus preceptos, más que todas las riquezas. Enséñame, Señor, tus leyes. You have but one Father in Uno solo es vuestro Padre, el del cielo, y uno solo es vuestro consejero, Cristo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Jesus spoke to En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, vosotros no os dejéis llamar maestro, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. we have but one Father in heaven. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Greatest among you, No os dejéis llamar consejeros, porque uno solo es vuestro consejero, Cristo. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. days Hoy es la fiesta del gran San Agustín. we have been in a
time, especially in Hemos estado en una época, especialmente en los años 1980, cuando San Agustín explicitly era as rechazado como maestro, y de hecho algunos maestros como Matthew Fox, antiguo dominico, that Augustine enseñaba que San Agustín era la causa de todos los problemas del mundo. even blamed Incluso culpó la Guerra Fría y la carrera de armas nucleares en San Agustín. Pa- Él solamente había visto arcos y flechas en su época. Pero la razón de esto es que San Agustín enfatizaba mucho la necesidad de Cristo como redentor del pecado. Él entendía que el pecado original no es una mera opinión teológica. El pecado original es una realidad que vivimos, y él la entendió porque él mismo vio el desarrollo de los efectos de la concupiscencia. Recuerden lo que es la concupiscencia. Es la palabra que describe la forma en que tenemos deseos por la buena creación de Dios. La creación es buena y los deseos son buenos, pero los deseos fácilmente se van fuera de control. Y cuando queremos comida, a veces queremos tanta que nos convertimos en glotones. Queremos tener propiedad privada y posesiones, pero cuando lo queremos demasiado, nos volvemos avaros y simplemente la acumulamos como si hubiese algún tipo de cajuela para equipaje en la carroza fúnebre. A veces nos enfocamos en el deseo sexual. Es bueno, es la forma en que la raza humana continúa, pero cuando se va de control, el deseo sexual se convierte en lujuria. Y todos estos deseos desordenados son resultado del pecado original. Y San Agustín lo sabía. No es solamente una aplicación de los deseos de las cosas físicas. Esos pecados también pueden ser mucho parte de la mente y del intelecto. Uno tiene libertad de pensamiento en este país de una forma que no tiene precedente en la historia humana, y es algo bueno. A menos, por supuesto, que uno vaya a ciertas universidades, uno entonces no le dejan pensar libremente. Pero aparte de esas, según la ley, uno tiene libertad de pensamiento, pero eso no hace que todos los pensamientos sean buenos y morales. Algunos pensamientos pueden ser muy, muy pecaminosos. and Saint Augustine Y San Agustín the disorder of conoció tanto el desorden de pensamiento como el desorden de sus otros deseos físicos, sus deseos corporales. Recuerden que cuando San Pablo habla del fruto de la carne, his term for concupiscence. lo que él utilizaba para hablar de la concupiscencia, San Pablo incluye los desórdenes intelectuales como la herejía. Saint Augustine was born to a mixed San Agustín nació en un matrimonio mixto. Su madre nació cristiana, se crió como cristiana y tuvo sus propias dificultades con la concupiscencia, como él lo describe en su maravilloso libro, Las Confesiones, que a propósito insto a todos ustedes que sigan el consejo de la hermana Ida, quien me enseñaba en el 8º grado, que Dios la tenga en su gloria. En aquel entonces pensábamos que era vieja, probablemente no lo era, pero lo parecía. Pero ella decía, asegúrense de no morir sin haber leído las confesiones de San Agustín. Así que la leí en el 8º grado, no entendí, pero pensé por lo menos tacharlo de mi lista de una vez. Y lo he vuelto a leer después.
cuando he tenido más comprensión y más de una vez. Les insto a que lo lean, pero en sus confesiones, San Agustín describe cómo su madre había tenido dificultad con el abuso del alcohol cuando era joven, Conversion was also de forma que su conversión también fue una conversión moral. Como era común, se casó joven y su esposo era pagano, patricio. and unlike the Patrick of Ireland, Y a diferencia de Patricio de Irlanda, él era un pagano que like pagan, he vivía como los paganos. Le era infiel a su esposa durante su matrimonio hasta el final de su vida, cuando finalmente se convirtió. Y ella rezaba por él constantemente para que dejase ese abuso en su matrimonio y también para que llegue a conocer a Cristo verdadero. Augustine, as a boy, Agustín, cuando era niño, outraged by his father's behavior. His se vio escandalizado por el comportamiento de su padre. Amaba mucho a su madre y el maltratamiento de su padre hacia su madre lo enfurecía. Pero también lo enfurecía cuando la madre de él perdonaba a su padre y su disposición a recibirlo una y otra vez también lo enfurecía. Así que él no quería ninguno de los dos, ni la forma de vida de su padre, ni el cristianismo de su madre. Ella le había enseñado de niño, pero el padre no permitió que fuera bautizado, sino hasta que fuera mayor. Y lo que todos notaron es que él era extraordinariamente inteligente. Así que un amigo lo patrocinó. Así funcionaban las cosas en aquella época. Alguien que era rico podía patrocinar a alguien más. Por supuesto, uno le debía apoyo social y cosas así. Ese era el sistema romano. Pero él pagó para que San Agustín fuera a la escuela en las grandes ciudades. Así que estudió y estudió bien. Y estudió para ser abogado, lo que le llamaban un retor. Estudiaban retórica. Y el problema en que se encontró es que un retor que podía hablar elocuentemente podía conseguir que criminales que obviamente fueran culpables, podía conseguir que los absolvieran únicamente porque sabían retórica. Y finalmente, mientras que Agustín estaba aprendiendo estilo, nuevamente, todo se trataba del estilo. Solían leer a Cicerón para aprender estilo, de manera que pudiesen convencer a sus oponentes de cualquier cosa y lograr que sus clientes fueran absueltos en el tribunal. Pero también empezó a leer en Cicerón acerca de la filosofía y cómo existe algo llamado la verdad. Se educó en ese tipo absoluto de irrelevancia de la verdad, pero él descubrió en los pensamientos de Cicerón el contenido, no solo la forma de las oraciones, sino el significado, que uno tiene que buscar lo que es bueno y verdadero y hermoso. and that was the first step. Y ese fue el primer paso en su conversión. Now, he Ahora, again rejected his mother's nuevamente él rechazaba el cristianismo de su madre, así que se unió a un grupo llamado los maniqueos. This was a group that hated Era un grupo que odiaba el mundo físico. Pensaban que el mundo físico había sido creado por un Dios malvado y que el Dios del Antiguo Testamento era malvado. Era el gnosticismo típico en que solamente lo espiritual es bueno. so Augustine bought in. That sounds Así que Agustín se convenció de esto, le parecía más noble. as he followed that though, he didn't quite live Y because he a pesar de seguir esta filosofía, en realidad no llegó a vivirla porque empezó a vivir con su novia y tuvieron un bebé juntos. so he finally went over to Italy. Y estuvo con ella todo el tiempo que estuvo en África hasta que finalmente se mudó a Italia para buscar mejor empleo. Y cuando estaba en Italia, buscando mejor empleo, como retor, como abogado, tratando de entrar al tribunal imperial, el tener una concubina de clase baja no era aceptable. Quería casarse con una mujer de la clase alta. De hecho, su madre le ayudó a arreglar un
matrimonio, así que simplemente mandó de vuelta al África a su novia, y es desconocida para nosotros, ni siquiera sabemos su nombre porque él no la amaba. Tenía afecto hacia ella, por seguro. Even as he was waiting Incluso cuando ella estaba esperando, wealthy family to move up in status. That was the cuando estaba esperando matrimonio para poder ascender en estatus. Ese era el propósito de su matrimonio, ascender en estatus. Como un muchacho de campo de África del Norte puede ingresar a una familia noble en Milán. En ese tiempo, él aún no podía controlar sus impulsos sexuales. Iba a fiestas y a prostitutas de forma regular. Al mismo tiempo, empezó a escuchar los sermones. Mónica, su madre, lo animaba a ir a escuchar los sermones del obispo Ambrosio de Milán. and the sermons made Y los sermones tenían sentido, más sentido que los maniqueístas. De hecho, cuando conoció al líder de los maniqueístas, se dio cuenta que el hombre era un tonto total, que no sabía nada. it was totally self-contradictory. Era totalmente contradictorio y el hombre no era capaz de explicar las contradicciones, así que él supo que estaba equivocado. Y el obispo Ambrosio empezó a explicarle la fe cristiana, de forma que él empezó a darse cuenta que esto estaba correcto, que esta era la verdad y que Cristo es el Redentor. Sin embargo, a pesar que empezó a ver que era verdad, no era capaz. De hecho, no trabajó para superar su lujuria. He said, Lord, Él decía, Señor, hazme bueno, pero aún no. he wanted to continue. Él quería continuar en su pecado, porque como sucede con cualquiera de los impulsos de la carne, ellos se vuelven adictivos. La gente que está dentro de esos impulsos y que vive en esos impulsos, dicen, oh, tengo que soltar vapor, la presión, tengo que ir a emborracharme y buscarme un novio, novia, lo que sea. You're creating a bad Pero no están soltando and begin to manipulate. vapor, no están liberando presión. Se convierte en un mal hábito y empiezan a manipular a otras personas hasta que finalmente, Knowing that the finalmente, faith was true. consciente que la fe cristiana es verdad y que su propio comportamiento era malo, Agustín He heard some kids le dijeron, él escuchó a unos muchachos cantarle, and he looked at Romans and he began diciéndole, toma y léelo. Y volvió y vio Romanos y se dio cuenta, no puedo dejar atrás mis pecados sexuales, no puedo dejar atrás mi adicción a las prostitutas, y les garantizo, por haber conocido personas, no solamente por haber leído acerca del pasado, sino por haber conocido personas en el presente. Nada más porque alguien se casa no significa que dejan sus adicciones a otras cosas. Nada más porque alguien hace un compromiso con promesas a la vida religiosa. to sexual misbehavior. They don't give it up. Si se vuelven adictos al mal comportamiento sexual, no lo dejan atrás fácilmente porque ese hábito es muy difícil. Y así como los alcohólicos y adictos sexuales, todos lo dicen muy claramente. Yo estoy impotente ante aquella cosa que es mi adicción. No tengo poder ante el alcohol o el sexo o las apuestas o lo que sea, pero Dios no es impotente. Y eso es lo que le faltaba aprender a Agustín, que Dios tenía que ser quien haría posible a través de su gracia superar su adicción a la mala conducta sexual en su vida. Y entonces, como resultado, realizó una conversión. Pasó tiempo en retiro, alejado de todas las mujeres de Milán y todos los demás malos comportamientos de las fiestas, etcétera. Y finalmente, él y su hijo, Adeodato, fueron bautizados. Y él planeaba vivir su vida como laico In penitence, en penitencia por sus pecados pasados. trying to be celibate the rest of his life. Planeó ser célibe el resto de su vida y planeó utilizar su vida para enseñar a otros acerca de la verdad de la fe. As a layman, Pasó tiempo como laico, refutando los errores de los maniqueístas y algunos de los paganos, etc. Pero su obispo vio en él que había otra cualidad,
Y él prácticamente insistió, tienes que ordenarte como sacerdote. Te necesito en esta diócesis de Hipona. Y luego fue ordenado como el obispo coadjunto. Y cuando el obispo murió, él se convirtió en obispo. Ese no era su plan. Él no es alguien que buscó una carrera como obispo. De hecho, habría de causarle gran dificultad. Pero él utilizó esa posición para enseñar. Y hay un dicho en la teología que cualquiera que alegue haber leído todo lo que escribió Agustín probablemente esté mintiendo, porque escribió tanto. San Agustín tomó todos los diferentes errores de su época, errores dentro de la iglesia, errores de herejía, como los donatistas y otros, el error de Pelayo, quien negó el pecado original y quien decía que podemos salvarnos a nosotros mismos por nuestros propios esfuerzos. Tomó a aquellos que no entendían el papel de la gracia, el centralismo de Jesucristo en nuestra salvación, y tomó las críticas de los paganos quienes culpaban a la iglesia por las invasiones de Europa y el imperio de parte de los bárbaros. Y luego se enfrentó a los bárbaros, porque ellos llegaron cuando él estaba muriendo. La ciudad de Hipona se vio rodeada y sus sacerdotes a duras penas escaparon con sus libros de un edificio en llamas. Y afortunadamente los trajeron a Italia y los tenemos a causa de ello. Y lo que insto es que este gran líder y santo africano, quien se convirtió en el maestro número 1 para los siguientes 800 años de la iglesia, hasta que Santo Tomás de Aquino vino y tomó su enseñanza e incluso la profundizó incluso más. No la refutó, la profundizó y le dio mayor contexto. Pero este gran maestro de los últimos 1600 años, casi 1700 años, este gran maestro tiene que ser nuestro maestro a lidiar con las crisis dentro de la iglesia, dentro de nuestra sociedad, crisis que a veces son paralelas a las de él. Y nuestra meta es asegurarnos que nosotros acudamos a Cristo y que nosotros nos enfoquemos en Jesús nuestro Señor. No permitir que los pecadores nos distraigan de nuestro Señor Jesucristo, porque entonces el diablo recibe una oferta de 2 por 1, los pecados de los malos, y luego causa que abandonemos a Cristo. No, tenemos que acercarnos más a Cristo como lo hizo San Agustín, y nosotros entonces, al igual que San Agustín, nos convertiremos en fuerzas para la transformación de nuestras vidas y de las vidas de las personas en torno a nosotros, e incluso después de nosotros, para la gloria de Dios.